¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Quiero darles una bienvenida a su canal Estudiando el Verbo. Y quiero agradecer a todos los que en esta hora nos están siguiendo. Y solicitarles de la manera más atenta, si pueden darle clic ahí en la página, manita arriba, para que mucha más gente pueda ver estos comentarios, este repaso de lección. Como siempre les habla su amigo y hermano Antonio García Hernández, laico adventista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿verdad? Y como siempre vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Eterno antes de hacer este repaso de lección. Y es la lección número 10 para el 4 de septiembre del año 2021. Vamos a orar. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Nuevamente, Padre Eterno, elevo esta oración hasta tu trono celestial para agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros hasta aquí, Señor. No solamente por nosotros, sino por toda mi casa, por toda tu iglesia y por todos aquellos que en esta hora nos vienen siguiendo en este canal. Bendícenos a todos, Padre Eterno, líbranos de todo mal. Y si alguien, Padre Eterno, tiene algún problema, alguna situación adversa, ayúdale, Padre Eterno. Que tu Espíritu Santo se mueva en esta hora y nos ayude a entender y comprender esta lección, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. El título de la lección para hoy en día es el descanso sabático. ¿Cómo? El descanso sabático. Y como adventistas del séptimo día, siempre escuchamos todo tipo de argumentos en contra de la observancia de este día, el sábado, ¿no es cierto? Y escuchamos de todo, que Jesús cambió el sábado al domingo, o que abolió el sábado, o que Pablo hizo algo, que los apóstoles sustituyeron el sábado por el domingo en homenaje a su resurrección, entre otras cosas. Y en los últimos días algunos de los argumentos se han vuelto más sofisticados. Estos afirman, por ejemplo, que Jesús es nuestro descanso sabático. Interesante, ¿no? Y por tanto, no necesitamos santificar el sábado ni ningún otro día. De que al descansar el séptimo día, de alguna manera, ¿verdad? Por supuesto, siempre existirá argumento, por extraño que sea, de que al descansar el séptimo día, de alguna manera, buscamos ganarnos, ¿verdad? Dicen muchos, al hacerlo buscamos ganarnos el cielo. Pero, ¿qué nos revela la Biblia en realidad, ¿verdad? Independientemente de todas estas teorías, todos estos postulados humanos, todos estos argumentos que muchos cristianos presentan, ¿verdad? Con el propósito de distraernos, de engañarnos, ¿verdad? ¿Qué nos revela la Biblia? Así que vamos a compartir en esta hora lo que hemos estudiado y hemos aprendido sobre este tema. Quiero invitarles para que estén atentos, ¿verdad? Y que tengan a la mano sus Biblias, que tengan a la mano el libro de libros, la palabra de Dios. Y vamos rápidamente a leer el versículo de memoria que se encuentra en el libro de Levítico, ahí dentro de los primeros libros de nuestra Biblia. Levítico capítulo 23. Y vamos al versículo 3. Levítico 23,
versículo 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? ¿Verdad? Levítico 23, versículo 23. ¿Verdad? Más bien, 23:3. Miren lo que dice la palabra de Dios. 6 días que trabajarás. ¿Y cuántos días trabajamos a la semana, estimados amigos y hermanos? ¿Verdad? 6 días trabajarás, ¿verdad? Pero el séptimo día será de reposo. ¿Cuál es el séptimo día? Si nosotros miramos algo muy común, ¿verdad? El calendario de los que antes se mandaban a hacer para repartir ciertas ocasiones, vemos que el primer día de la semana es el domingo, ¿verdad? Por lo tanto, el séptimo día es el sábado, ¿verdad? Sigue diciendo la palabra de Dios, pero el séptimo día será de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos descansar ese día, ¿verdad? Y de convocación santa, es decir, de apartarnos, ¿verdad? Reunirnos y apartarnos de las cosas que hemos venido desarrollando todos los 6 días de la semana, ¿verdad? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan será día de reposo. ¿En honor de quién? Del Señor. ¿Verdad? Del Señor. Y muchos dirán, con toda razón, ¿verdad? Con toda razón, porque así parece ser, ¿verdad? Que este mandamiento es solamente para los judíos. Ya estudiamos en la lección pasada que cuando Dios hizo toda la creación, ahí en el libro de Génesis, ¿verdad? En el capítulo 2, ¿verdad? Dice, y lo voy a leer para aquellos que quizás no escucharon, no pusieron atención, ¿verdad? Dice, Dios terminó, Génesis 2, versículo 2, Dios terminó el día séptimo, es decir, el sábado, la obra que hizo, y ese día reposó, es decir, descansó de toda su obra. ¿Será que Dios se cansó y por eso reposó? No. Al hacerlo, Dios tuvo un propósito muy especial. Dice, y Dios bendijo el día séptimo. ¿Por qué causa lo bendijo, verdad? Y lo santificó. ¿Por qué causa lo santificó? Y más abajo dice, porque en ese día reposó de toda su obra. Es decir, Dios instituye un monumento ese día para que nosotros recordemos y tengamos en cuenta quién es nuestro hacedor, quién es nuestro creador, ¿verdad? Así que ese es el porqué. Y aunque a veces, estimados amigos y hermanos, el viernes se le llama el día de preparación, ¿verdad? En el ambiente judío, en los círculos adventistas y todas aquellas iglesias que guardan el sábado. En realidad, el único día del calendario judío que tenía nombre propio era el sábado. Sabbat, que significa reposo. Su propio nombre vincula este día de descanso. Al analizar las dos versiones del cuarto mandamiento junto a otros textos que hablan del sábado y de cómo guardarlo, podemos ver claramente que el descanso sabático va más allá del descanso físico. ¿En qué consiste esto? ¿Qué descanso nos proporciona
el sábado. Vamos a ver punto por punto, ¿sí? Así que voy a ir mencionando, ¿sí? En primer lugar, el descanso en sábado nos proporciona un descanso para recordar. Número 2, descanso para agradecer. ¿A quién? A Dios. Descanso para todos, ¿verdad? Y descanso para servir. Y por último, descanso para consagrarnos solamente a Dios, ¿verdad? ¿Qué descanso nos proporciona el sábado? Descanso para recordar, descanso para agradecer, descanso para todos, descanso para servir y descanso para consagrarnos solamente ese día a Dios. Vamos al primer punto de esta lección. Para ello quiero invitarles para que vayamos al libro de Éxodo, al capítulo 20, versículo 8. Éxodo capítulo 20, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, te acordarás del día de reposo y lo santificarás, ¿verdad? Otras versiones dicen, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y otras versiones más modernas, acuérdate del día sábado para santificarlo, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos hace ese recordatorio? ¿Por qué debemos recordar el sábado? Debemos recordar el sábado para recordar en primer lugar el poder de Dios, quien creó el mundo y todo lo que en él contiene, incluyéndonos a nosotros, a usted y a mí, ¿verdad? Quiero invitarles para que leamos el versículo 11 de Génesis 20. Dice, porque yo, dice el Señor, hice en 6 días los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día sábado, es decir, en el 7º día. Por eso yo, el Señor, bendije el día sábado y lo santifiqué. ¿Podemos descansar otro día? Sí, ¿verdad? Pero el día que Dios quiere que reposemos es el día sábado, ¿verdad? Quiere Él que nos acerquemos a Él. ¿Por qué razón? Porque lo bendijo y lo santificó. ¿No es suficiente para que lo hagamos? Desde luego que sí. En Génesis 1, ¿verdad?, podemos ver que es Dios quien creó todas las cosas, ¿verdad? Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, ¿verdad? También debemos recordar que fuimos creados de una forma especial. Somos diferentes de todos de las demás criaturas que habitan sobre la tierra. Somos a imagen de Dios, ¿verdad? Miren lo que dice Génesis 1:27, 1:27. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó de Dios, hombre y mujer lo creó. ¿Quién los creó? Dios, ¿verdad? Quizás esto esté en controversia con la ciencia, ¿verdad? Algunos han postulado y tienen sus teorías acerca de que provenimos de un chimpancé, ¿verdad?, o de una explosión. Sin embargo, nosotros debemos creer por fe lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y Dios creó al hombre a su imagen. ¿Cómo lo creó? A su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó.
versículo 9, capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Génesis 9, versículo 6. La sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Usted y yo en un principio fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Verdad? Por último, debemos recordar que tenemos una responsabilidad. Fuimos colocados como mayordomos y cuidadores de la creación divina. ¿Qué significa que fuimos colocados como mayordomos? Significa que somos administradores, ¿verdad? Y se nos ha dado la responsabilidad de cuidar toda la creación divina, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos ahí al capítulo 2 de Génesis, versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que cultivara y lo cuidara, ¿verdad? Para que lo cuidara y cultivara, ¿verdad? Y el versículo 28 de Génesis 1 dice: y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves, de los cielos y todos los seres que reptan sobre la tierra. Dios en un principio dio a nuestros primeros padres, Adán y Eva, la mayordomía, ¿verdad?, de toda la creación. Pero después de 6,000 años de pecado, ¿verdad?, regresando nuevamente al descanso, ¿verdad?, al versículo de memoria, acuérdate del día sábado para santificarlo. Después de 6,000 años de pecado, el sábado nos sigue recordando el plan que Dios trazó para nosotros en la creación y nos da la esperanza de volver un día a disfrutar de nuevo de la comunión de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Quiero invitarles para que vayamos al libro de libros, a la palabra de Dios, a la Biblia. Ahí en el capítulo 66, versículo 23. Y esta cita es importante para muchos que tienen duda si el sábado se va a seguir guardando o no ahí en el cielo, ahí en el reino de Dios. Miren lo que dice: y de mes tras mes y de sábado en sábado, todos vendrán a adorar en mi presencia. Yo el Señor lo he dicho. Yo el Señor lo he dicho. Pasemos al segundo punto, ¿verdad? No sin antes comentarles que una vez que se haya establecido el reino de Dios, sí, y el gobierno sea dado a los santos, al pueblo de Dios, todos nosotros tenemos que adorar a Dios de mes en mes y de sábado en sábado, ¿verdad? El sábado es eterno. El sábado es eterno. Aún después de que Dios establezca su reino aquí en la tierra nueva, ¿verdad?, sí, el sábado prevalecerá. ¿Por qué? Porque la ley de Dios así es. La ley de Dios es eterna. Pasemos al segundo punto rápidamente. Para ello quiero invitarles a que me acompañen a la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Dice la palabra de Dios: acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que yo, el Señor tu Dios, te saqué de allá con mano fuerte y brazo extendida. Por eso yo, el Señor tu Dios, te ordeno que observes el día sábado. ¿A quiénes sacó el Señor de Egipto? A los israelitas. Ahora, ¿cómo nosotros
que no somos israelitas de sangre, o sea, de ese linaje, ¿sí? Se aplica a nosotros esto. Sencillamente porque el Señor también a usted y a mí nos ha sacado del mundo. Egipto representa el mundo, ¿sí? En ese entonces. Y ahora nosotros hemos sido llamados, hemos sido sacados, ¿verdad?, por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, del mundo, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que hagamos la voluntad de Dios. Debemos recordar que fuimos esclavos, ¿verdad? Ya dije, esto tal vez vale para los judíos, pero nosotros nunca fuimos esclavos. ¿Cómo no? Hemos sido esclavos del pecado. Si tienes dudas, quiero invitarte para que vayamos al libro de Romanos, al capítulo 6, versículo 17 y 18. Romanos 6, versículos 17 y 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, ¿cómo? Pero gracias a Dios, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón el modelo de enseñanza que han recibido. Eso que dice aquí en la palabra de Dios se aplica a nosotros, independientemente si somos judíos o no. Se nos ha llamado a salir del pecado a nosotros, y por la gracia de Cristo, ¿verdad?, su justicia, sus obras, se nos imputan a nosotros, aún sin merecerlas, ¿verdad? Por eso, ¿por qué? Porque Cristo ya pagó el precio por el pecado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Versículo 18, y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Ahora nosotros ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Sin duda el pecado nos ha esclavizado a todos sin excepción. Y el sábado es un momento en el que podemos agradecer a Dios por habernos librado de la esclavitud del pecado a través de la preciosa sangre de Cristo Jesús. El cuarto mandamiento, estimados hermanos y amigos, nos dice que descansemos en la salvación que Dios obtuvo por nosotros con su brazo poderoso. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al libro de Gálatas, al capítulo 4, versículo 7. Miren lo que dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. En Cristo tenemos todas las de ganar usted y yo. En Cristo somos ustedes y yo libres del pecado. Ya no somos esclavos, ahora somos siervos de la justicia, dice el apóstol Pablo, y herederos de Dios por medio de Jesucristo. Pasemos al tercer punto de esta lección interesante, ¿sí? Para ello quiero invitarles para que abramos la Biblia, la palabra de Dios, el libro de libros, en el capítulo 23 del libro de Éxodo, versículo 12. Miren lo que dice la palabra de Dios acerca de cuántos días debemos de trabajar. Trabajarás 6 días, pero el séptimo día descansarás.
para que descansen tu buey y tu asno y recobren sus fuerzas, tus esclavos y extranjeros. Sin duda hay seres humanos, ¿verdad? Buenos, que no tienen un solo día de reposo y con razón siempre se están quejando de que no descansan, ¿verdad? Pero Dios ha establecido un día especial en el cual lo santificó y lo bendijo y santificó para que usted y yo podamos descansar de todo lo que hemos realizado durante 6 días de la semana, ¿verdad? 6 días trabajarás y el 7º día reposarás para que descanse tu buey, tu asno, y toma refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero, dice otra versión. Siendo este un mandamiento que surge en la misma creación, Dios le ordenó al pueblo de Israel que compartiera las bendiciones de reposo sabático con todos aquellos con los que se relacionara. Sin duda el pueblo de Israel lo hizo, porque hasta el día de hoy mucha gente sabe que los judíos han dado testimonio acerca del día de reposo, el día 7º, el sábado. La iglesia cristiana receptora de los privilegios de Israel también está llamada a ser partícipe de todo el mundo, a todo el mundo de estas bendiciones. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Qué interesante esta cita, sin duda. ¿Por qué es interesante? Porque miren lo que dice la palabra de Dios. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados para dar testimonio del Dios verdadero, de su amor y su misericordia, de que tenemos un Dios tardo para la ira y grande misericordia, y que cada mañana Él renueva esa misericordia, porque de otra manera, sí, usted y yo ya no existiéramos, ¿verdad? Hemos sido llamados para que seamos real sacerdocio, una nación santa, y hemos sido adquiridos por Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús, para que anunciemos todos estos hechos maravillosos. Conscientes de ello y de acuerdo con el mandamiento, debemos tratar a los demás con amor y respeto. No debemos abusar o maltratar a ninguna persona, ni siquiera a los animalitos. Pasemos al último punto de la lección. Para ello quiero invitarles a que vayamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 13, versículo 16. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante 18 años, no se habría de librar aunque hoy sea el día de reposo. ¿Qué significa esto? Significa que los judíos en especial, y quizás aún hoy en día algunas iglesias que guardan el sábado, en vez de mostrar el amor de Dios,
para los necesitados, son legalistas, ¿verdad? Son legalistas, ¿verdad? Por eso Jesús dice, no se le debía desatar esta ligadura en sábado, es decir, no está, no es bueno hacer cosas buenas en sábado, en otras palabras. Sí, no se le había liberado, aunque hoy sea el día de reposo. ¿Sí? Si hay una persona, un amigo, un vecino, una persona que está esclavizada por la enfermedad, por el pecado, por cualquier situación, la palabra de Dios tiene poder para poder liberarla de sus ataduras en el día sábado. Servir a los demás no es algo de lo que debemos descansar en sábado. Al contrario, es un momento que podemos y debemos usar para servir a otros. Jesús sanaba en sábado, aún sabiendo que esto le ponía en oposición a las férreas costumbres fariseicas sobre el descanso sabático. ¿Ah? Y lo consideró un tema tan crucial que incluso llegó a desafiarlos, ordenando a un hombre que acababa de sanar que llevase su camilla en sábado, algo que prohibía la tradición judía, no el mandamiento, ¿verdad? Vamos a esa cita que se encuentra en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 17. Vamos rápidamente. Después de estas cosas, Jesús había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque según su creencia, un ángel descendía al estanque que de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo, aquel día era sábado. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, hoy es día sábado, no te está permitido llevar tu lecho. Pero él le respondió, el mismo que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces le preguntaron, ¿y quién fue el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero él, el que había sido sanado, no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ¿cómo pues puedes ver? Has sido sanado, así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Aquel hombre se fue y le hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús. Y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo porque hacía esto en el día sábado. Pero Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Dios no descansa en su obra salvadora, en su obra de redención, en su obra providencial, ¿verdad? Usted y yo tenemos la necesidad de que Dios no descanse. De otra manera, si lo haría, quizás nosotros no estuviéramos vivos, ¿verdad? Dios no quiere una adoración exenta del amor y de preocupación por los demás.
El descanso sabático implica servicio, ¿verdad? El descanso sabático implica servicio. Esto nos ayuda a entender cuán importante es el descanso sabático. De acuerdo a Isaías 58, 2, 4 y versículos 13 y 14 también, ¿verdad? Ahora, Ellen G. White, en su matinal My Life Today del 15 de agosto, ¿verdad? Mi vida diaria, el 15 de agosto, miren lo que dice. Según el cuarto mandamiento, el sábado se destinó al descanso y el culto religioso, ¿verdad? No solamente al descanso, sino también al culto religioso. Y ese día había que suspender todos los trabajos seculares, es decir, todos los trabajos que ordinariamente hacemos todos los días. Pero las palabras de misericordia y benevolencia están de acuerdo con este propósito del Señor. No han de limitarlas el tiempo ni el espacio. La tarea de aliviar a los afligidos y consolar a los tristes es una obra de amor que honra el santo día del Señor, ¿verdad? El santo día del Señor. No nos confundamos con el día de la resurrección, ¿verdad? Porque muchos piensan que el día de descanso es el domingo y le han llamado el día del Señor, ¿verdad? Terminemos con este último punto, estimados hermanos: descanso para Dios. Para ello quiero invitarles rápidamente a que vayamos al libro de Éxodo, versículo 31, versículo 13, capítulo 31, versículo 13. Tú hablarás con los hijos de Israel y dirás: ustedes deberán respetar mis días sábados, porque es una señal entre ustedes y yo por todas las generaciones, para que sepa que yo soy el Señor que los santifico. ¿Es importante guardar el sábado? Sí, porque es una señal entre Dios y su pueblo, entre Dios y todos aquellos que le obedecen, que guardan sus mandamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese día es un día santo, ¿verdad? Es un día santo. El sábado, como ya dije, es una señal que nos identifica como miembros del pueblo de Dios y nos recuerda que pertenecemos a Dios y que nuestro trabajo y nuestro descanso son para Él. Esta señal no identifica solo a los descendientes físicos de Abraham, ya que al creer en Jesús nos convertimos en linaje de Abraham y herederos según la promesa, de acuerdo a lo que dice Pablo en Gálatas 3:29. El sábado nos recuerda constantemente nuestros orígenes, nuestra liberación del pecado y nuestra responsabilidad hacia los débiles. Es un momento de relación con nuestro Creador y Redentor que nos invita a entrar en reposo. Quiero invitarles a que vayamos a esta última cita que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 9 y 10. De modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Ese reposo del que habla el autor de Hebreos, ¿verdad? Es el reposo que estamos usted y yo esperando, ¿verdad? Donde ya no va a haber sufrimiento, ni lágrimas, ni dolor, ni muerte, ¿verdad? Terminamos con esta cita del don profético en la voz de Ellen G. White en sus escritos Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 210, donde ella enfatiza que el sábado es una señal, ¿verdad?, de una relación que existe entre Dios y su pueblo, de que son sus súbditos obedientes que guardan su ley. La observancia del sábado es el medio ordenado por Dios para conservar el conocimiento de sí mismo y de distinguir entre sus
sujetos leales y los transgresores de su ley. Interesante esta última parte, ¿verdad? Sirve para distinguir entre los sujetos leales a Dios y los transgresores de la ley de Dios, ¿verdad? Terminemos, estimados hermanos, amigos, amigas, hermanas y todos aquellos que nos escuchan en esta obra. Como adventistas del séptimo día entendemos la perpetuidad de la ley moral de Dios y que la obediencia al cuarto mandamiento, como está escrito, no nos abre el camino al cielo más de lo que ganaríamos al obedecer el quinto, sexto o cualquier otro mandamiento. ¿Qué significa esto? Significa que el sábado es un día muy especial, es un recordatorio, y debe ser recordado, valga la redundancia, como una forma de reconocimiento de Dios como creador y sustentador, ¿verdad? Te invito, estimado hermana, hermano, esta semana, para examinar más de cerca el descanso de Dios que nos ha dado a través del mandamiento del sábado y por qué es tan importante. Que el Señor los bendiga, estimados amigos, hermanos. Hasta pronto.